Buenas tardes, alumnos, ¿cómo le va? Nuevamente acá con ustedes, le pido mil disculpas porque el video debió estar colgado el día de ayer, pero por problemas técnicos y bueno, porque no somos especialistas en el área, hemos tenido dificultades, así que recién hoy los pude grabar para ustedes. Así que de nuevo, mil disculpas y vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, el tema de hoy era persona, cuerpo y sexualidad humana. Cualquier cosa, profe, me va indicando si es que no pasa. Bueno, el temario de hoy vamos a ver cuerpo, persona, el sujeto y su cuerpo, personas y las notas que definen la persona, persona y la libertad, cuerpo y corporeidad, y vamos a terminar con sexualidad humana. En cuanto a la explicación del práctico, ya está subido, lo hizo la profesora Ivana Gonza. Bien, ¿estamos bien ahí, profesora? Sí, profesor, se ve las Bien. diapositivas y se escucha bien. Perfecto. Cuando uno habla o dice o te dicen el término cuerpo, hace referencia a una estructura mental inmediatamente después que se produzca o se enuncia la palabra, y siempre nos hace referencia, en este caso el término cuerpo, nos hace referencia al cuerpo como objeto, a un cuerpo como un cuerpo inerte, ¿no? A un cuerpo que tiene una realidad misma y que es objetiva, ¿no? Por ejemplo, en la primera le decía el cuerpo geométrico, el cubo, y te presentaban un cubo de madera, entonces hacía referencia que tenía volumen, que se podía este, tactarlo, que podíamos verlo, que tenía medidas, ¿eh? Entonces era un cuerpo geométrico, por ejemplo, el cubo, ¿eh? Este cuerpo, como el cubo, el cuerpo como en las distintas formas que puede presentarse en la realidad, es algo inerte, es algo que está pero no tiene vida, ¿no es cierto? Podría tranquilamente relacionarse con un chasis, con un aparato, con una estructura de mármol, con chapa, no sé, un vehículo, por ejemplo, no tiene vida, ¿sí? Pero, bueno, pero sí tiene volumen. Entonces, eso es en cuanto a la referencia del cuerpo, ¿no? No obstante, nosotros, si yo digo el cuerpo humano, y nosotros siempre vamos a hacer referencia a la estructura anatómica y quizás alguno en un nivel más elevado vamos a hacer referencia a la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. El cuerpo humano ha sido objeto de estudio desde siempre, desde la historia misma, desde que la gente empezó a darse cuenta de su propia realidad, empezaba a estudiar el cuerpo, por qué nos movemos, por qué nos morimos y demás. Entre tanta gente que estudió están algunos muy, muy estudiosos, como ejemplo, como Aristóteles, como Platón, que son grandes filósofos de nuestra historia, ¿no? Entonces veamos qué opinaban, o qué decían, por ejemplo, Platón. Eh, Platón decía, en su pensamiento filosófico, ¿no? Complejo, demasiado complejo para la época, decía que el cuerpo en realidad no era el hombre en sí mismo. Mirá, ¿no? Cómo desafiaba la objetividad externa, ¿no? Decía que el cuerpo no es el hombre, sino que el cuerpo va a ser la cárcel del alma con quien el hombre más se identificaba. Qué pensamiento, ¿no? Que el cuerpo sea la cárcel del alma. Tenemos el alma atrapada dentro del cuerpo, ¿sí? Además de ser una cárcel atrapante, consistía también en ser una especie de animal, mira, es entonces una especie de animal que había que dominarlo, que tenía sus propias emociones, sus propias necesidades, ¿sí? Sus propios acuerdos y desacuerdos que quizás él lo determina como los bríos, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente la palabra briosa es para alguien que puede cambiar inmediatamente de parecer, por ejemplo, la mula es briosa, ¿no? No sabemos lo que quiere,
o por ahí acá decimos desajinadora, ¿no? O sea, que una mula, no sabemos con qué se va a asustar y sale corriendo. Entonces, teníamos que manejar nuestras propias emociones, nuestras propias dificultades y esas tendencias también, tendencias instintivas, ¿no? Que tendrían que ver quizá también con el pensamiento malo, con las necesidades sexuales, con lo que era correcto y lo que no era correcto, y eso le generaba una batalla, una guerra entre los ideales, entre lo que debía ser y los valores del alma. Entonces ellos consideraban que el alma pecaba en realidad por esos pensamientos malos. Se dan cuenta cómo tenía que dominar a esa estructura que estaba dentro del cuerpo, que era el alma, ¿no? Bien, eso es lo que pensaba Platón. No obstante, para Aristóteles es un poquito más amplio, complejo, y tenía más extensión racional, ¿no? Por ejemplo, él decía este, que el cuerpo llega a verse como una mediación, es decir, una mediación, una negociación, un arreglo, un acuerdo entre dos partes, ¿no? Que es insoslayable y necesaria. Insoslayable quiere decir que es algo que no se puede evitar, que no se puede esquivar, que no se puede pasar de alto. Esa mediación siempre va a estar presente y es necesaria. Y esa medición se va a dar entre el alma racional, es decir, el alma pensante, el alma inteligente, y el mundo real, circunstancial, o sea, todo lo que nos rodea, ¿no? Toda la naturaleza, el ser vivo, los animales, el medio ambiente, digamos, ¿sí? Que hace nuestra realidad circunstancial, ¿no? Él decía que es a través del cuerpo y por la activación de los sentidos que tenemos, como el tacto, la visión, bueno, y a través de los sentidos de la percepción, cómo es el mundo real, entra en contacto comunicativo con la interioridad de la persona. Claro, entonces nosotros percibimos a través de los ojos, a través del tacto, a través del cuerpo, y entonces empezamos a comprender, o el cuerpo va construyendo ese significado, ¿no? Dice, el cuerpo se constituye, dice. A su vez, en un instrumento que además de percibir esto sensorialmente, también puede ser manipulado, ajá, escuchen bien, manipulado, qué expresión, ¿no? Y gobernado por facultades del entendimiento, es decir, por la razón, ¿no? Por la inteligencia, y además tenemos voluntad para hacer las cosas, y estas facultades internas del ser humano nos va a dar la identidad, ¿no? Las características fundamentales, que es la identidad humana, que nos termina gobernando, es decir, termina, no en esos términos, diría yo actualmente, sino que nos termina dando la posibilidad de elegir, bueno, ahí en ese entonces decían, nos gobiernan y dominan también a su vez todas las cosas del mundo circundante. Es decir, que con la razón va a permitir decidir lo que para ellos en ese momento era correcto o no. Bien, vamos viendo cómo desde la antigüedad ya se venía viendo lo que era el cuerpo. No obstante, actualmente tenemos varios conceptos, ¿no? O varias concepciones, digamos. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, qué significa cuerpo desde una visión teológica. Emilce, ¿vamos bien? Y profe, cambio de diapositiva. Visión teológica. Bien, ¿no se me está cambiando las diapos? Sí, sí, bien. Estamos en la Bien. diapositiva visión teológica. Eh, Cuando hablamos de la visión teológica, hablamos desde la visión del análisis de Dios, de la iglesia, o bien dicho, de la doctrina de la iglesia, ¿no? En donde esta visión decía que el cuerpo y el alma son vistos como constitutivos, o sea, no se puede imaginar un cuerpo viviente sin alma, o sea, son parte constitutiva, sustanciales e inseparables desde la onenticidad
onticidad humana, es decir, desde el origen humano, o sea que uno nace con un cuerpo y un alma, por eso está vivo sobre la tierra, ¿sí? Y en el momento de la separación es cuando ocurre la muerte, digamos. Eso es de la visión o la concepción teológica, ¿no? No solamente el cuerpo deja de verse como la causa constitutiva, parcial, ¿sí? Escuchen esto, de la perdición y la destrucción humana, porque eso mismo, las partes constitutivas pueden estar disociadas y puede conllevar al pecado, ¿no? El cuerpo, es decir, que es elevado a un título divino, ¿no? Por participación, es considerado, escuchen estas palabras, excelentes, ¿no? El cuerpo es considerado una morada de Dios, un templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El cuerpo es la morada de Dios, el templo vivo del Espíritu Santo, que algún día vamos a ser redimidos por Dios hecho hombre, que había bajado a la tierra, quien honró así al cuerpo, porque el Hijo de Dios se encarnó en cuerpo en esta tierra, cuerpo y alma estuvo acá entre nosotros, según las Santas Escrituras, y que murió y luego resucitó, es decir, que él al resucitar abrió el camino y va a garantizar la glorificación del cuerpo humano el día de mañana cuando vuelva, según dice la Biblia, para los cristianos, ¿no? Pero todos debemos saber, aunque no seamos cristianos, qué es lo que dice, que el día, el fin de los días regresa Dios, ¿sí? Dios, Jesucristo, ¿m? Y va a haber una resurrección, ¿no? Donde todos, no va a haber muerte, todos van a resucitar, ¿no? O sea, hay una carencia de muerte, no hay enfermedad en la gloria, tampoco corrupción. Eso es la visión teológica del cuerpo. Pero lo más importante, en esta diapositiva, en cuanto a su relación con el cuerpo, es que son partes constitutivas y únicas del origen, digamos, ¿no? Lo otro nos viene a interpelar ese pensamiento, o no, ¿no? Porque a lo mejor lo consideramos de hecho que sea así.